Bienvenidos. El lunes 27 de junio, durante la conferencia de prensa, dieron a conocer las fechas en que tendrá que cerrar la línea 1 del metro, para su modernización. También se dieron a conocer los detalles del servicio de apoyo, que brindará la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, RTP, y las alternativas en transporte. Adicionalmente, se presentó el prototipo de los que serán los 29 trenes nuevos, que la empresa CRRC fabrica para la línea 1 del metro y se presentaron los avances del primer convoy, que llegará este año. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un anuncio muy importante para la ciudad, muy importante para los usuarios del metro, para todos los habitantes de la Ciudad de México. Llevamos pues cerca de 2 años y medio más o menos trabajando en un proyecto fundamental para el metro de la Ciudad de México, que es la modernización integral de la línea 1. El día de hoy tenemos ya todo preparado, todas las empresas están listos, ha sido un proceso de diseño, planeación, búsqueda de material, equipo, trabajo, de manera muy importante. Como ustedes saben, fue una licitación internacional que se hizo, donde nos ayudó la Organización de Naciones Unidas a través de su unidad de proyectos, la UNOPS. Se asignó ese proyecto y el metro ha estado trabajando de manera muy intensa. Y el día de hoy ya podemos anunciarles cómo va a ser el programa de obra de la línea 1 del metro para su modernización integral. Como señalaba la jefa de gobierno, es un proyecto de gran envergadura y es hacer la nueva línea 1, cambio y sustitución total de los diferentes sistemas. Para poner en contexto, la línea 1 hoy está transportando 500,000 usuarios todos los días, pero antes de pandemia llegamos a tener niveles superiores a los 350,000 pasajeros. La línea 1 tiene una conectividad extraordinaria. Señalar que la línea 1 transporta todos los días 500,000 pasajeros cotidianamente, 750,000 antes de pandemia y con picos incluso cercanos a los 900,000 pasajeros. La línea 1 es el eje central, es el ecuador de la movilidad y tiene una altísima conectividad con 9 líneas del metro, con las líneas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A y B. Dicho a la inversa, con las únicas 2 líneas que no tiene contacto directo la línea 1 es en el norte con la línea 6 y en el sur con la línea 12. Además, tiene correspondencia con 4 líneas del Metrobús, 1, 3, 5 y 7, y con 4 líneas de transportes eléctricos, con la RTP en múltiples cruces y con la red de concesionarios privados también a lo largo de sus 19 kilómetros. Por favor. Un poco la cronología de la línea 1. Inicia su construcción en 67, en 1969 se inaugura y hasta este momento no ha habido ninguna intervención mayor. Hubo una menor, cierre de 10 días en el año 2005 y desde entonces no ha habido ninguna intervención mayor. En 2014 se hizo un estudio de diagnóstico muy profundo encargado al Metro de París a través de su brazo tecnológico y de ingeniería, que es la empresa Sistra, y ahí se definió que los sistemas de trenes, vías, control de trenes, telecomunicaciones y alimentación de energía tienen en general una vida promedio de 40 años, que esto ya había llegado a su término de vida útil y que era necesario, inminente, hacer el cambio y la sustitución de todos estos sistemas. Desde 2019, en los lineamientos que ha establecido la jefa de gobierno en su programa de gobierno, se señala el metro
como uno de estos ejes principales de la movilidad, y desde 2019 se comienza a trabajar en este proyecto de la modernización integral de la línea 1. Da cuenta de ello las galerías de cables de alimentación para las líneas 1, 2 y 3 que se ejecutaron precisamente en el 2019. Durante 2020, con el acompañamiento de la UNOPS, que es la Oficina de Proyectos y Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, se elaboraron los términos de referencia, se evaluó el proceso de licitación, se llegó a la fallo y a la contratación de los servicios para este proyecto importante de renovación y modernización. Durante el año pasado y parte de este lo hemos dedicado a hacer los proyectos de ingeniería básica, de ingeniería de detalle, especificaciones, proyectos ejecutivos y ya la adquisición de materiales y equipos, así como el traslado de maquinaria que ya se encuentra en nuestros patios de Zaragoza. ¿Cómo vamos a trabajar esta intervención mayor? La vamos a trabajar en dos fases. La primera fase iniciará ahora en julio, tiene una duración de 8 meses y implica el cierre obligado de Pantitlán a Salto del Agua. Una vez concluido esta fase, sustituido todos los sistemas y hecha las pruebas correspondientes, pondremos en funcionamiento esta primera sección para posteriormente cerrar el complemento occidental que va de Valderas a Observatorio. Ese complemento es más corto, este tiene 11 kilómetros, este tiene 8 kilómetros, durará 6 meses la intervención. De tal forma que hacia agosto de 2023 estaremos concluyendo las obras de modernización, cambio y sustitución de la nueva línea 1. ¿Por qué es necesaria la modernización? La modernización, decíamos, es necesaria porque la línea tiene 53 años. La vida útil promedio de estos sistemas es de 40 años. La línea 1 superó este término hace 13 años. Los sistemas han ya alcanzado un nivel de obsolescencia. Frecuentemente nos cuesta mucho trabajo encontrar refacciones de repuesto en el mercado nacional e internacional para estos sistemas ya tan viejos y lo que señalábamos, no se ha llevado ninguna renovación o cambio importante en más de medio ciclo. Un ejemplo de la situación que guardan los durmientes, rieles y fijaciones degradadas, pistas de rodamiento, también en mal estado, con ondulaciones, problemas, fijaciones también oxidadas y desprendidas en algunos casos, durmientes y rieles desgastados, balasto muy degradado, balasto que es la parte de sustento, y el túnel con problemas también de filtraciones de agua. Este es el cableado, las charolas, mucho del cableado de baja, alta tensión ha perdido su aislamiento. Entonces, la situación que guardan las vías es que es una infraestructura deteriorada, el balasto, que es el material pétreo que le da sustento a la vía, se encuentra desgastado, pistas y rieles y barras de seguridad también desgastados o en mal estado, durmientes y fijaciones deterioradas, y el mismo perfil y alineamiento de la vía está en condiciones irregulares. Por favor. Otro componente muy importante de sustitución es lo que tiene que ver con el pilotaje automático. El pilotaje automático ya es un sistema que ha entrado en obsolescencia, es un sistema que se colocó hacia finales de los 60 con diseños y tecnología de finales de los 50, principios de los 60. Entonces ya lleva muchos años en operación, ha sido ya en el mundo sustituido por sistemas mucho más modernos tecnológicamente. Hay algunas imágenes de lo que el centro de control dificultó para obtener o inexistencia de refacciones, y eso provoca fallas reiteradas que nos obligan a suspensiones parciales o a retiro de algún tren, interrupción del servicio. Por eso es indispensable
y por seguridad, cambio y modernización del 100% de los sistemas. Entonces, habrá nuevos trenes, nuevas vías, nuevos sistemas de control de trenes basados en la más moderna tecnología que se llama CBTC, nuevos sistemas de telecomunicaciones, es decir, nueva telefonía, nuevo radio, nueva videovigilancia, nuevos sistemas de alimentación de energía y, por supuesto, todo bajo la supervisión y certificación de empresas internacionales adscritas al proyecto para emitir esas garantías de certificación en la operación. El cierre parcial, ya en particular para hablar del cierre parcial de la fase 1, se dará señalado entre Pantitlán y Salto del Agua. Son 12 estaciones las que serán cerradas. Por supuesto, se contará con un servicio de apoyo que también lleva meses diseñándose y preparándose para mitigar el efecto del cierre de esta línea. De eso nos hablará el secretario posteriormente. El tramo complementario de Valderas a Observatorio queda en operación como hasta hoy, continuo desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin ninguna alteración en la operación. Y señalar que las estaciones que se cierran son las que tienen que ver con la línea 1, donde hay correspondencias, por ejemplo, en Pino Suárez, Salto del Agua, las estaciones permanecen abiertas para facilitar la correspondencia de nuestros usuarios. Rasgo muy distintivo, muy importante, es que tendremos 29 trenes nuevos de alta tecnología, muy modernos y diseñados y fabricados profesamente para la Ciudad de México. Una cuestión que el gobierno de la ciudad impuso en este contrato que tenemos es que el ensamble de los trenes se haga en México y que tengan un contenido nacional de por lo menos 35%. Informo que ya la planta está establecida y hay más de 120 mexicanos técnicos ya capacitados para absorber la transferencia, lograr la transferencia de tecnología y de conocimiento de estos nuevos equipos. El incremento de este parque vehicular es inmediato, 35% más de oferta directa de lugares. Tienen rasgo característico que no están los vagones separados como lo están hoy, sino es un pasillo continuo que tiene la gran ventaja de que permite que haya una ventilación mejor al interior del tren, además de la calidad de viaje, que es mucho más confortable. Habrá, por supuesto, una reducción importante en los tiempos de espera y de traslado, las fallas quedarán eliminadas y, en general, una mejor calidad de servicio. Son imágenes de lo que ya está en proceso, la fabricación de los diferentes carros, de los diferentes buggies, que ya están, el cabeza de serie ya estará en camino en los próximos meses aquí a México. Este es el ejemplo de las cabinas donde nuestros usuarios comenzarán a practicar, nuestros conductores comenzarán a practicar. Y la imagen de los nuevos trenes. Recuperamos la imagen original, totalmente anaranjada, con el emblema de la que es la movilidad integral de la ciudad. Por favor. Lo que les voy a presentar, como ya decía el director general del Metro, es muy importante en este cierre el servicio de apoyo que se le da a usuarias y usuarios del Metro. Entonces, les voy a explicar cómo va a ser ese servicio. Lo primero es que estas 12 estaciones que se cerrarán, actualmente se realizan alrededor de 300,000 viajes diariamente. Vamos a atender a la ciudadanía, primero que nada, con un servicio paralelo, con 220 autobuses de RTP, que desde Pantitlán hasta Valderas harán parada en absolutamente todas las estaciones del metro de la línea 1. Es decir, reproducirán el servicio y por eso también los usuarios no tendrán que pagar más. Con su tarjeta de movilidad integrada podrán subirse al RTP y cuando hagan el transbordo en el metro no se les cobrará el transbordo, y lo mismo en sentido contrario. Si vienen en el metro, pagarán con su tarjeta de movilidad integrada y no se les cobrará el transbordo en RTP. Se hará un reforzamiento de los servicios de la línea 2 de trolebús de Chapultepec a Pantitlán y de la línea 4 de Metrobús de Hidalgo a Pantitlán.
También se reforzará el servicio en las líneas 5, 9 y B, porque ahorita les mostraré, son las principales alternativas para las y los usuarios del metro dentro de la propia red de metros, incrementará el número de trenes en estas líneas, y hay otras alternativas que, sobre todo usuarios que vienen del Estado de México podrán tomar, como la línea 2 de Metrobús desde Tepalcates o incluso la línea 8 del metro en Constitución de 1917. También hay corredores de transporte, es decir, transporte concesionado en autobús que opera en los 3 ejes paralelos a la línea 1 en carril confinado. La que sigue, por favor. Esto, y ahorita lo voy a explicar con detalle, pero esta es la red. Y lo que les quiero mostrar aquí es que el tramo que se va a cerrar, que es lo que está en gris, es un tramo de una red. Por lo tanto, la demanda de usuarios será atendida en buena medida por los 220 autobuses de RTP, pero también pueden ser absorbidos por el resto de la red. Es por esta razón, y muestra de ello de los preparativos que se hicieron, es que hicimos la ampliación de la línea 4 de Metrobús hasta Pantitlán y hasta la Alameda Oriente en un carril express, de tal forma que las personas puedan llegar más rápido al centro de la ciudad en Metrobús. Por la misma razón hicimos una extensión de la línea 2 de trolebús que antes iba al velódromo para que llegue hasta Pantitlán. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los servicios que se van a dar? En RTP, como les decía, es el mismo recorrido, parada en todas las estaciones, en el mismo horario que el metro. También se están poniendo parabuses techados e iluminados en todas las estaciones del metro, es decir, afuera de la estación donde será la parada, y se contará con carriles confinados en 4.5 kilómetros en cada sentido en este recorrido, de tal manera que se pueda agilizar el flujo de los autobuses, y también, como les decía, con la tarjeta de movilidad integrada no se cobrará transbordo entre el metro y el servicio de apoyo de RTP. La que sigue, por favor. Este es el recorrido que tendrán los autobuses, son 220 autobuses de RTP que estarán a disposición. La que sigue, por favor. En el caso de la línea 4 de Metrobús, como les decía, se hizo un recorrido express de Pantitlán a Archivo de la Nación, que es principalmente la entrada al centro de la Ciudad de México, pero también se ofrecen alternativas de transferencia a los principales destinos de la línea 1. Es decir, la línea 1 del metro, que recordarlo, tiene estaciones de muy alta afluencia, como son Pino Suárez, Valderas, Candelaria, y tiene otras de más baja afluencia, como es Gómez Farías, Moctezuma, Balbuena. Todas las correspondencias de las estaciones principales se mantienen abiertas, de tal forma que desde otros medios de transporte, desde otras líneas, se podrá llegar a esas principales líneas, esas principales estaciones de la línea 1. Todas las estaciones intermedias, Isabel la Católica, Moctezuma, se podrá llegar sin ningún problema con el servicio de RTP. La que sigue. Y en el caso de Metrobús, se va a incrementar en 30% la flota actual de la línea 4. La que sigue, por favor. En el caso de la línea 2 de trolebús, igual sale del CETRAM Pantitlán, tiene muchos puntos de transferencia que permiten llegar a la línea 1, a Candelaria, a Pino Suárez, a Salto del Agua y Valderas, con su terminal en Chapultepec. En este caso y en este proyecto recordarán que se volvió a confinar y se le dio mantenimiento a todo el carril del servicio de línea 2, se compraron trolebuses nuevos y se incrementará la flota en 50%. La que sigue. Estas son las principales conexiones que podrán hacer los usuarios en las líneas 5 y 9 que salen de Pantitlán, pero también la línea B que viene del Estado de México. Por darles un ejemplo, si tú vienes en la línea 5 saliendo de Pantitlán, podrás hacer una transferencia en La Raza a la línea 3 y así llegar a Valderas, o podrás hacer una transferencia en Consulado en la línea 4 y así llegar a Candelaria. Este tipo de conexiones, por supuesto que también se pueden hacer en la línea 9 y en la línea B, y la línea 9 es particularmente importante porque la línea 9, desde que se construyó al sur de la línea 1, reproduce el recorrido de la línea 1, es totalmente paralela. El proyecto original fue para desahogar parte de la carga de la línea 1 y será probablemente la alternativa más obvia y más fácil para la mayoría de los usuarios. Justamente les permite en interconexión llegar, como les decía, a las principales estaciones de la línea 1, como son Observatorio, Valderas, Pino Suárez, Salto del Agua y Candelaria. Y con la línea B se puede hacer una interconexión parecida, empezando porque toca San Lázaro, uno de los principales destinos de la línea 1 del metro. La que sigue. Esta es la forma en la que lo ilustraremos para los usuarios, de tal manera que ellos sepan que si vienen en la línea 9, pueden hacer el cambio en Jamaica y así llegar a Candelaria, pueden hacer el cambio en Chabacano, llegar a Pino Suárez o a Salto del Agua, pueden hacer el cambio en Centro Médico y llegar a Valderas.
Se incrementará en el caso de la línea 9 y en el caso de la línea 5, 20% la flota de trenes. Esto es porque una parte de los trenes que no van a estar operando en la línea 1 entrarán en operación en las otras líneas del metro justamente para ampliar la capacidad de estas líneas. En línea 5 igual en La Raza se puede hacer transferencia a Valderas, en Consulado a Candelaria, en Oceanía a San Lázaro. La que sigue. Y en la línea B, como les decía, lo más obvio es San Lázaro, pero también tenemos Candelaria, Salto del Agua y Valderas como destinos de transferencia. La línea 2 de Metrobús, esta es una línea muy importante porque toca Tepalcates, la estación Tepalcates del metro en la línea A. Hay usuarios que vienen en la línea A del metro del Estado de México, que en vez de llegar a Pantitlán, si quieren venir hacia el centro o hacia el poniente de la ciudad, podrán bajarse en Tepalcates y tomar autobuses de la línea 2 de Metrobús. En este caso también se incrementa la flota para tener la totalidad de la flota en operación, con transferencias en Xola y Coyuya para venir al centro de la ciudad. Y como les decía, la línea 8 tiene la ventaja de que sale de Constitución de 1917, cerca de la frontera del Estado de México, y que no cruza por Pantitlán, sino que viene de forma directa a la zona central de la ciudad. La que sigue, por favor. También hicimos varias mejoras en infraestructura para la atención de usuarias y usuarios. Lo más importante es que, aunque hay una afectación en el traslado de los usuarios, esta pueda ser mínima y pueda ser mitigada por distintas medidas, no solo los servicios que se dan. Por ejemplo, en Valderas se está construyendo un área de transferencia, de ascenso y descenso, en el camellón de Arcos de Belén. Ahorita pueden ir, ya está casi terminada esta área de transferencia, está techada, está iluminada, es donde tendremos el mayor número de vehículos porque es, digamos, que la terminal del servicio. La que sigue. También en Pino Suárez está empezando a colocarse el techo porque es un punto de transferencia importante, entonces tendremos lugares de ascenso de los autobuses en paralelo. La que sigue. En Pantitlán se está construyendo infraestructura para los autobuses de RTP en 2 andenes. Esta infraestructura no es temporal, esto permitirá mejorar las condiciones en general de Pantitlán. Ya se diseñó como infraestructura permanente en Pantitlán. La que sigue. Como es el caso de la línea 4 de Metrobús, donde pueden ver se duplicó el tamaño de la terminal en Pantitlán y se está haciendo una estación en Avenida Hidalgo frente al convento de San Hipólito. ¿Qué sigue? En el caso del trolebús también, teníamos el trolebús operando ahí, pero no tenía una estación con las condiciones que debería tener el servicio. Está techada, es de vidrio, es con las mismas características que las estaciones de Metrobús, que está ya terminándose esta parada. Lo primero es recordar que la transferencia entre Metro y RTP será gratuita, se aumentarán los puntos de recarga de la tarjeta alrededor de las estaciones y se podrá cargar en el celular, como lo hemos anunciado desde antes. ¿La que sigue? Tenemos las redes sociales de la CEMOVI, de la nueva línea 1, también las cuentas de Facebook del Metro y la Secretaría de Movilidad. En Locatel la gente podrá pedir información sobre cuáles son las alternativas que tiene, cuáles son los tiempos de recorrido, el WhatsApp del Metro, y habrá personal de apoyo en todas las estaciones y se entregará material informativo. También se elaboró señalética de apoyo, de hecho ahí tenemos la muestra enfrente. La idea es que esta señalética está hecha con materiales duraderos. No son lonas que estarán colgadas, sino es material metálico que respeta toda la señalización del metro, de tal manera que para las personas sea muy familiar reconocer la información y saber cuáles son los orígenes y destinos y cuáles son los trayectos que les convienen. También dentro de las estaciones del metro habrá señalética que avisa cuáles son las zonas fuera de servicio y dónde pueden ir a tomar el servicio de apoyo. Sí, ahora el anuncio. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo comenzará a ocurrir todo esto? ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos estos trabajos el 9 de julio. El 9 de julio, es decir, estamos a 15 días, ya estamos listos y estamos para ingresar en los trabajos ya fundamentales del cierre del túnel. Desde mayo hemos venido trabajando en temas preparatorios, retiro de algunos cables ya en uso, y solo señalar que necesitaremos 2 días previos a este 9 de mayo, a este 9 de julio, que ya estaremos informando con oportunidad. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor.
El 9 de julio comienzan los trabajos, necesitamos 2 días previos al cierre de la sección de Pantitlán a Salto del Agua para hacer algunas adecuaciones y para aislar eléctricamente el tramo y que no haya ningún riesgo del personal. Entonces, solo por 2 días, el sábado 9 y el domingo 10, se mantendrá en operación de Pantitlán a Pino Suárez y tenemos que cerrar por estos motivos el tramo que va de Isabela Católica a Observatorio. En estos 2 días habrá apoyo al servicio gratuito de apoyo por RTP y a partir de lunes el tramo cerrado será de Pantitlán a Salto del Agua con el servicio de apoyo de superficie que ya comentó el secretario Layuz. ¿A dónde van los trenes? Esos trenes, desde ahora, desde el primer cierre, no pueden operar los 25 en el tramo que queda abierto. Entonces, eso los estamos usando para la línea 9, 5, 2 y 3. Van a reforzar la capacidad en este momento de cierre de las otras líneas. Ok, y nada más, ¿cuándo llegarían los nuevos trenes? Perdón, nada más para recordar. El primer tren denominado cabeza de serie estará alrededor de finales de septiembre aquí en la Ciudad de México y posteriormente comenzarán a estar arribando los diferentes componentes que se harán, como indicaba, ensamblados y terminados aquí en México. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video.